vida. Entonces vamos a realizar nuestra retroalimentación. Y me gustaría entonces comenzar con una pregunta muy sencilla, ¿sí? Es una pregunta básica para mirar si ese desarrollo de la filosofía dado en los primeros autores, digamos, se comprendió, sobre todo frente al tema de lo que ellos buscaban, de lo que ellos pretendían. Entonces, vamos a comenzar en orden. ¿Qué clase de etapa de la filosofía comenzamos nosotros a ver? ¿Sí? ¿Cómo se pueden denominar este primer grupo de filósofos? Acuérdense que yo como que les había dado unas etapas. Entonces, ¿cuál sería esta primera etapa? Les voy a dar las opciones, ¿sí? Y entonces ustedes me van a decir si la 1, si la 2 o si la 3. Bien, entonces, ¿qué grupo de filósofos estaremos mirando nosotros en este momento? A uno, ¿no? La 1, muy bien, listo. Muy bien, Juan Andrés. La 1. Bien, vamos a comenzar por aquí a poner puntos positivos. Monroy. Listo, Juan Andrés. Perfecto. Bueno, muy bien. Seguimos. Vamos a ver qué otras preguntas van surgiendo. Esta palabrita, ¿qué quiere decir? Eros. Muy bien, Juan Andrés. Mejor dicho, hoy Juan Andrés se despertó con el ánimo arriba. Vamos a ver quién distinto a Juan Andrés pudiera responder a la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Qué significa el término cosmos? Muy bien, Gabriela, excelente, excelente. Entonces Gabriela nos dice orden. Listo, muy bien. ¿Y de cuál filósofo fue el que empezamos a hablar? Jesse dice, universo o conjunto de las cosas que existen, especialmente concebido como un todo ordenado, por oposición al caos. Excelente, Jesse, también te voy a dar punto a ti. Listo. Eh, ¿Cuál fue el primer filósofo que empezamos a ver? ¿De quién empezamos a hablar la clase anterior? No, Sócrates no es. Empezamos a ver el conjunto de los presocráticos, recuerden, y mencionamos a alguien. Muy bien, Gabriela, excelente. Listo. Profe, eso lo aportó Natalia, por eso Ah, pongo el nombre. listo, Natalia, muy bien. Punto para ti entonces. Muy bien. Listo. Entonces, habíamos quedado en eso. Habíamos quedado en Tales de Mileto. Eh, Hay una palabra que nos sirve para mencionar el principio de las cosas, ¿sí? El principio generador. Les voy a dar la opción, voy a darles una opción acá, voy a darles la opción. No, se me adelantó Juan Andrés, muy bien. Sí, estaba poniéndoles yo las opciones, excelente. Muy bien, Juan Andrés. El arjé.
No, estos muchachos ya están bien de retroalimentación. Vamos a pasar entonces ya a lo que es el tema del día de hoy. Básicamente, pues vamos a seguir con estos señores presocráticos, continuamos en la línea histórica, pero para ello, entonces, voy a hacerles aquí, tranquilo, Haider, no te preocupes. Voy a hacerles aquí un compartir de pantalla para mostrarles una presentación, unas diapositivas que encontré. No las hice yo, pero sí las busqué y las encontré y está pues bien resumido. Por lo menos nos sirve de base pues para lo que estamos nosotros abordando. Lo que pasa es que, hola Karen, ¿cómo estás? Yo sí les quiero dar un mensaje con esto, miren. Cuando nosotros hagamos un trabajo, cuando nosotros utilicemos información que otro ha hecho, refirámosla. O sea, no nos quedemos con los derechos de autor, porque pues la gente hace el trabajo precisamente para los demás. Sí, señor, Juan Andrés, precisamente citarla, referenciarla. Mal haría yo en decirles, miren mis diapositivas. No, voy a mostrarles una presentación que encontré. ¿Sí? Básicamente es eso. Vemos por aquí, le quiero dar entrada a un chico de apellido Medina, pero está muy lento esto. Entonces, si alguien le puede escribir por el interno, que tenga paciencia. Estoy aquí compartiendo pantalla primero. Listo, vamos a darle ya ahora sí a admitir. Listo. ¿Ven ustedes la presentación? Sí, señor. Listo, muchísimas gracias. Entonces, los presocráticos, como muy bien ya lo recordaron ustedes, los presocráticos son los primeros pensadores que iniciaron el llamado paso del mito al logos. Recuerden ustedes que logos se refiere a tratado, razón, ciencia. A ver si por aquí atrás vi el significado que le daban. Mira, palabra, tratado, ciencia. O sea, es un término que tiene que ver con varias palabras. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, palabra. Ese término logos lo vamos a encontrar incluso por allá en la Biblia, al principio del Evangelio de San Juan, cuando decía que en el principio estaba el Logos y el Logos se hizo carne. Imaginé que se referían a Jesús, ¿sí? Pero no los quiero enredar con eso ahorita. Básicamente, Logos allí traduce palabra. También es un tratado o como un conjunto de conocimientos. Y pues obviamente también alude a la ciencia. Seguimos. Esto pues ya, de esto ya hablamos. De esto no vamos a hablar ahorita. De esto tampoco. Aquí. Se les llama así porque vivieron antes que Sócrates, aunque no todos, y filosofaron sobre el cosmos, mientras que Sócrates se dedicó a la vida en la polis. Mira cómo vamos encontrando temas comunes, ¿no? Si no estoy mal, el día de ayer en ciencias políticas y económicas hablamos de la polis. Y aquí nos están diciendo que Sócrates se dedicó a hablar de la polis, se dedicó a la vida en la polis. ¿Mm? Entonces, estos filósofos anteriores a Sócrates centraron su conocimiento en el cosmos, ¿sí? En el cosmos. Seguimos. ¿Cuál es el principio o arjé de todas las cosas? Ya aquí nuestro compañero Monroy, Juan Andrés, ya nos decía que el arjé, excelente. Es ese principio debe estar en la naturaleza. Ojo, ¿qué es naturaleza? Fisis. Estas palabritas son clave, chicos, ojalá ustedes pues las vayan anotando. Si alguien las puede ir escribiendo en el grupo, ¿sí? Ojalá estas diapositivas me las permita descargar
para podérselas compartir. Listo. La escuela de Mileto, Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Estos son entonces los de la escuela de Mileto. Miren, entonces aquí ya empezamos a analizar. Decíamos en la clase anterior que el fundador de esa escuela de Mileto era ¿quién? Tales de Mileto. Y miren aquí lo que yo les comentaba, la tierra es como un plato que flota sobre el agua. Dijo que el arjé es el agua o lo húmedo. Entonces, lo húmedo es el principio de todas las cosas. O sea, como que el origen de todo, ¿sí? Está en una realidad húmeda, acuosa, ¿sí? Fundador de la escuela de Mileto, fue uno de los 7 sabios griegos. Ya les hablaba de que él precisamente, quienes quieran tomar nota de la fecha, también está ahí. Le quieran tomar una foto a la diapositiva, está muy bien. ¿Por qué fue uno de los 7 sabios griegos? Pues porque primero introduce toda esta forma de explicación de la realidad. Sin necesidad de, digamos, recurrir a los dioses, y eso ya marca un paradigma, ¿no? Fuera de eso, como científico, él, digamos que es el primero en predecir un eclipse. Imagínense ustedes lo que hace 2600 años significaba poder predecir un eclipse. Con una instrumentalización bastante precaria con relación a la que puede existir hoy por hoy. Entonces, fíjense ustedes que esto realmente le dio como ese estandarte, ese posicionamiento a este autor. Como tal, él no utiliza la palabra filosofía, muchachos. O sea, nosotros lo ubicamos aquí en tanto que es capaz de superar ese paradigma de lo mitológico y pasar a una explicación más desde el logos, más desde lo científico, desde el tratado, desde la palabra, como les explicaba ahorita, ¿cierto? Con la intención de querer encontrar un arjé, un principio. Bien, ese era Tales de Mileto, mencionábamos la clase anterior, pues toda su travesía por allá por Egipto, el significado del río Nilo, todo lo que está relacionado con el agua y le da como una lógica al asunto de que definitivamente ese puede ser el origen de todo, y su teoría cosmológica que vendría a ser la de la Tierra como el plato, ¿sí? Sigamos. Aquí tenemos otro amigo, aquí tenemos a Anaximandro de Mileto. Ojo a este arjé, miren, dice acá, el arjé es el apeirón. ¿Qué significa la palabra apeirón? Lo indeterminado. ¿Qué quiere decir indeterminado? Lo indeterminado quiere decir que allí no hay límites, ¿sí? Que las cosas realmente materiales pudieron haber tenido un origen inmaterial, una fuerza netamente que espiritual, si se quiere. Entonces digamos que entre Tales de Mileto y este señor Anaximandro, Anaximandro es como el que es más de tendencia espiritual, por ponerlo entre comillas, ¿no? No estoy diciendo que este Apeirón sea como un dios, pero él lo pone más bien como en términos de un principio inmaterial. Fíjense que la formulación conceptual es más científica, no religiosa, por eso no podemos hablar aquí de un dios, sino más bien hablar de un principio. Y eso marca entonces la diferencia frente a lo que es la mitología, porque la mitología pues te dice a ti Zeus, te dice Gea, te dice Nix, te dice Uranus, te dice Eros, pero aquí nosotros estamos hablando de un principio inmaterial, ¿sí? Que puede tener unas características, digamos, algún tipo de compuesto que puede llegar a materializarse en algún momento, pero no deja de ser un principio de orden científico, no religioso, no mitológico. Ahora,
Esto es muchísima, pero muchísima coincidencia. Resulta, pasa y acontece que por allá en el siglo XIX, mm, pues Darwin hablaba de nuestro origen en el mar, el origen de la vida como tal, el origen de las especies. O sea, y que nuestro ancestro común viene incluso desde allá, viene desde los mares. Bueno, resulta que hay peces que se han encontrado en diferentes lugares del mundo, en Japón, por ejemplo, peces que pueden llegar a tener forma humana, ¿sí? Esto es un ejercicio netamente de observación. Entonces, cuando digo forma humana, es como algunos rasgos en el rostro, ¿sí? De todas maneras, mitológicamente o desde las leyendas, se habla que de las sirenas, ¿no? No recuerdo en este momento cómo se le dice a los hombres que también, pues, son mitad hombre, mitad pez, se me olvida en este momento, en fin. Pero a lo que yo voy es que Anaximandro atribuye el origen del ser humano también de los peces, que podemos descender de los peces, ¿sí? Entonces, del todo el señor Darwin, perdón, el señor Anaximandro, no estaba desfasado con respecto a las teorías de la evolución de las especies que pudo haber planteado, por ejemplo, Charles Darwin, ¿sí? Bien, dice aquí el señor mmm, Anaximandro. No sé si hay alguien que está haciendo cola para entrar. Voy a pasar un momentico aquí al Meet y ya les sigo compartiendo la pantalla. Creo que sí hay alguien acá esperando que le dé entrada. Listo, creo que ya le dimos entrada a Vicente. Y seguimos por acá. ¿Ustedes están viendo la pantalla, chicos? Ahí están viendo la presentación. Chicos, creo que la pregunta básica era si me estaban escuchando. Ah, bueno, sí, lo que pasa es que como pasé a la presentación no podía ver lo que me escribían. Listo, entonces seguimos. Aquí hay una teoría de cómo surge el universo. Dice, el universo surgió, digamos, como en la separación de los contrarios. Lo frío húmedo se separó de lo caliente. Todo nace y vuelve a él. Es eterno. O sea, el universo es visto como un constante flujo de cosas, ¿sí? Un flujo permanente, una interacción entre opuestos. Entonces, eso es lo que le va dando forma a lo que nosotros conocemos como el universo. Dice aquí, la Tierra es cilíndrica, como una, como una tarta, bueno, o sea, específicamente la tarta es mejor decir como una especie de recipiente. ¿Mm? Es como un recipiente. O sea, fíjate que va evolucionando, porque Tales de Mileto la puso como un plato que flotaba sobre el agua. Ahora Anaximandro habla de la Tierra como una especie de tarta o una forma cilíndrica, ¿sí? Una forma cilíndrica que está en constante reposo y nada la sostiene. O sea, aquí es un poco más coherente el principio. O sea, si él habla del apeirón como algo indeterminado, pues eso a esa tierra la sostiene sobre un vacío. O sea, este señor estaba más aproximado a lo que en sí es el cosmos como nosotros lo conocemos actualmente, eh, que de pronto Tales de Mileto. Pero no por eso las teorías de Tales de Mileto pues van a ser menos importantes, ni más faltaba. O sea, cada una le estaba dando respuesta a esa necesidad de querer encontrar ese arjé o ese principio que regía la realidad. Vamos a pasar al siguiente. Tenemos por aquí a Anaxímenes de Mileto.
Ahí tienen ustedes del 585 al 524 antes de Cristo. Tenemos acá, pues, digamos, otro arjé. Fíjense que el arjé que plantea Anaxímenes es la síntesis entre lo que llegó a plantear Tales de Mileto y Anaximandro. ¿Por qué? Porque digamos que para Tales de Mileto pues era muy claro, ¿no? Era el agua, un fluido, ¿sí? Un principio, digamos, material, por decirlo de alguna manera, porque el agua es palpable, entonces tiene una estructura material, no sólida, pero digamos se puede percibir a través de los sentidos. El lado opuesto de eso pues fue Anaximandro, que es el apeiron, y como digamos que como síntesis de esas tres vendría a aparecernos aquí el aire, porque el aire pues tiene unos átomos, tiene unos compuestos, ustedes pues estudian en química. Digamos que nosotros lo llamamos CO2 a ese aire que nosotros respiramos. Pero ese aire, digamos que no es, o sea, es más complejo de palpar. Sí, hay momentos donde tú lo puedes sentir con una ráfaga de viento. Podemos ver de pronto el aire a través de las cosas que son movidas. Digamos que podemos apreciar la neblina. Cuando se va densificando, densificando, densificando. Y entonces podemos apreciar esa neblina. ¿Sí? Entonces, toda esta realidad la produce el aire. Entonces, el aire es el que nosotros podemos decir es la síntesis entre lo material y lo inmaterial. O sea, se puede palpar, pero la mayoría de veces no se puede ver. Tal vez a veces nosotros o sea, inconscientemente incluso, pues lo estamos necesitando, podemos respirar y gracias a ese aire pues tenemos la vida. Ah, entonces, profe, esto tiene sentido también. Si no pudiéramos respirar, pues no pudiéramos vivir. Por lo tanto, del aire puede venir la vida. La respuesta puede ser sí, claro. Entonces, así como estamos compuestos de agua, porque una cosa es estar compuesto de agua, tener agua en su cuerpo, y otra cosa es el mecanismo que nos active la vida. Entonces, ese mecanismo que nos activa la vida es el aire. Y por eso al respirar, pues realmente llevamos ese oxígeno a nuestros pulmones y nos vamos sintiendo plenos, vamos sintiéndonos vivos, ¿sí? Es como un impulso vital. De hecho, frente al tema del aire, mmm, en otras culturas, como por ejemplo en la cultura judía, el origen del hombre es que Dios hace al hombre de arcilla, ¿no? Y entonces después dice que le insufló la vida, o sea, es como una especie de viento que sale del mismo Dios y le da ese aliento de vida a Adán, el primer hombre. Es por poner un ejemplo, ¿no? O sea, no quiero que se vayan a confundir con esas referencias. Simplemente es para que ustedes le hallen como el sentido a lo que puede significar el aire, ¿no? Por ejemplo, en la India se habla, por ejemplo, del prana. Eso se escribe tal cual como me lo están escuchando. Prana. Eh, el prana, ¿qué es? El aire. Y el prana es para alimentar el cuerpo energético. Entonces tú llegas, respiras profundo, ¿sí? Entonces cuando uno hace una respiración, pues lo que uno debe hacer para poder respirar bien es inhalar, retienes y luego exhalas,
¿sí? Y estos ejercicios nos van conectando nos van haciendo conscientes de la vida misma, ¿sí? Pero esto, o sea, en esto son muy fuertes, esa tendencia es más de tipo oriental. Sin embargo, pues cada vez más podemos encontrar nosotros personas que practican yoga, que practican diferentes técnicas de respiración, que son muy importantes para, digamos, que la persona se sienta más saludable. Nosotros podemos tener muchos problemas de tipo respiratorio por no saber respirar, porque no lo hacemos bien, porque respiramos por la boca. Sí, es lo que nos insisten en educación física. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos encontrar en estos filósofos como un sentido, una explicación de lo que nosotros vivimos. ¿Cómo era la tierra para Anaxímenes? Dice, la tierra es plana y cabalga sobre el aire. Los cuerpos giran alrededor. O sea que lo que se imagina que sostiene la tierra es aire. Me hace acordar por ahí de una canción que habla de la casita en el aire. ¿Sí? Te voy a hacer una casa en el aire. ¿Recuerdan? Entonces, cada vez que se acuerden de esa canción, acuérdense de Anaxímenes. Te voy a hacer una casita en el aire. Entonces él se imaginaba la tierra sobre el aire. Y entonces, pues ese aire pasa por unos momentos. La rarefacción, la condensación, y en esa condensación pues tenemos todo el ciclo, ¿no? El viento que se transforma en nube, ¿sí? La nube que se transforma en agua, el agua que al posarse se convierte en barro, o sea, se termina convirtiendo en piedra, y al pasar el tiempo, entonces lo que hace es solidificarse, y entonces viene la piedra, ¿sí? Entonces todo eso tiene como origen el aire, la condensación. Y cuando hablamos ahí de la rarefacción, es todo ese mecanismo que le da vida, que le da movimiento, ¿sí? Porque en sí, ¿qué significa el fuego? El fuego no solamente es para quemar, para devastar, sino es lo que permite que realmente haya fluidez en los ciclos de la naturaleza, ¿sí? Entonces, la rarefacción como tal habla de una densidad, ¿sí? Se disminuye como tal, se va disminuyendo la densidad de un cuerpo. Y entonces, en ese momento que se va bajando, se va disminuyendo esa densidad que puede tener un cuerpo, se va haciendo más gaseoso, y se van separando las moléculas. O sea, es un ciclo. Fíjense que condensación es para que las moléculas se contraigan, ¿no? Y al contraerse entonces se densifican. Y en la rarefacción, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo opuesto. Entonces se empiezan a separar esas moléculas, ¿sí? Y va volviendo de un estado sólido a unos estados más sutiles, ¿sí? Entonces, ahí está todo el movimiento para el señor Anaxímenes. Chicos, hasta el momento, preguntas, hasta ahí dudas, ¿está claro? ¿Qué dicen? ¿Hay inquietudes? Dicen que no. Bueno, listo, muy bien. Entonces, vamos a continuar con unas dos diapositivas más y terminamos para no hacerles llegar tarde a la próxima clase. Esto es bien interesante. Vamos a introducir hoy la escuela pitagórica. En matemáticas, creo yo que ustedes en matemáticas han escuchado hablar del famoso teorema de Pitágoras. ¿Les suena? ¿Ya lo empezaron a ver, no?
El teorema de Pitágoras. Ah, ok. Acuérdense entonces del cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa, ¿sí? Que, que se saca a partir del triángulo rectángulo. Miren, aquí está el origen de eso. Sí, aquí está el origen de eso. Aquí lo tenemos. En el señor Pitágoras. Pitágoras de Samos. Fíjense ustedes que allí hay una explicación extraordinaria acerca de lo que son los números, ¿sí? ¿Y por qué es una visión extraordinaria? Porque nos hace entender que las matemáticas están en íntima relación con la naturaleza. Y más que las matemáticas, pues el número. Entonces, este es un universo nuevo, un universo de explicación distinto, porque acá tenemos no solamente un filósofo, sino tenemos una escuela. Dice aquí esta diapositiva, dice que fundó una secta filosófico-religiosa en Crotona, es una ciudad pues actual de Italia. Admitía a mujeres y a niños. Claro, porque es que la búsqueda principal de Pitágoras era de tipo espiritual. ¿Mm? Entonces, es como esa sed incansable por encontrar la verdad, por encontrar el principio de todo, el principio de todo lo que existe. Entonces, resulta que Pitágoras no solamente, digamos, se dedicó a hacer matemáticas, sino que ante todo fue un hombre espiritual, un hombre que practicaba lo que hoy podríamos denominar vegetarianismo o veganismo incluso. Por ejemplo, un vegetariano pues es aquel que no consume carnes, ni pollo de ninguna res, ni mucho menos pescado, nada de eso. En lo particular, pues les comparto de mi vida personal, yo soy vegetariano, procuro pues no consumir nada de carnes, nada de pollo, nada de pescado, pero hay un nivel más fuerte que ese, ¿no? O sea, el nivel es, por ejemplo, los veganos, que ellos, los veganos, no comen las carnes ni tampoco todo lo que sea de procedencia animal, por ejemplo, que los huevos, que la leche, que la mantequilla, bueno, todas estas cositas, porque hoy traen una procedencia animal. Digamos que existe, o sea, en la naturaleza existe tanta riqueza que, por ejemplo, hay mantequillas de procedencia netamente vegetal. ¿Mm? Eh, los huevos, por ejemplo, no, digamos, al ser de procedencia animal, un vegano no los consume. Un vegetariano sí, un vegetariano lo único que limita es el acceso a carnes, que es, por ejemplo, mi caso. Personas que van mucho más allá en su alimentación estricta llegan a algo que se llama crudivegano. O sea, el crudivegano es un nivel en donde come los vegetales, solamente vegetal como tal, y, y no tiene ninguna harina, ninguna sustancia pues que le pueda de pronto generar algún tipo de alteración a ese vegetal. Son niveles, ¿no? Son niveles, eh, unos niveles que pueden ser de conciencia frente al autocuidado, niveles de conciencia frente a lo que es el respeto por la naturaleza. El hecho de que yo decida no comer carne animal, pues no solamente es por cuidarme físicamente hablando, sino también es un amor por las especies, un amor por todos los animales, un amor por, digamos, las reses, un amor por las aves. ¿Mm? Entonces, no hay como esa, digamos, esa necesidad
de llenar nuestro cuerpo de algo que nos puede generar a la larga enfermedad. Incluso o sea, pónganse ustedes a pensar, ¿no? Pues esto no lo digo para que se vuelvan vegetarianos, ni mucho menos, pero pónganse ustedes a pensar, por ejemplo, cuando a un pollo lo están matando, si ustedes de pronto, no sé si han tenido si lo han hecho o han visto a su familia hacerlo, eh, pues el animalito se contrae, ¿sí? Se contrae y el sufrimiento del animal queda en las alas. Y resulta que cuando en el pasado yo iba a comer pollo, lo que más disfrutaba era las alas. Y no sabía que allí, cuando el animalito se resistía frente a todo el sacrificio que estaba viviendo, era donde estaba contenido todo el dolor, ¿sí? Todo el sufrimiento del animal. Entonces, es una reflexión que yo les hago, ¿no? O sea, cuando nosotros nos consumimos un animal, pues nos comemos también su sufrimiento en el momento de su deceso, en el momento en que lo están matando. Fin del tema. Qué pena que me haya puesto a hablar de eso. Seguimos. Volvemos aquí a Pitágoras. Para Pitágoras, entonces el arjé es el número, ¿sí? Y entonces él lo plantea de la siguiente manera. Los 4 primeros números suman 10. 1 más 2 más 3 más 4. Todos los números nacen del 1. O sea, todo se origina en el 1. Y el número perfecto para Pitágoras, pues básicamente es el 10. ¿Sí? Todos nacen del 1 y ese 1 tiene sentido en la medida en que va existiendo otro semejante y ese otro semejante pues da a luz un tercero y cuando son 3 pueden ser 4. Hagan de cuenta una familia, ¿no? Se van multiplicando como una familia, pero todos tienen un único origen, todos son uno solo. Dice Filolao, que es digamos como una especie de miembro de esta comunidad pitagórica, discípulo del gran Pitágoras, que la Tierra y los planetas giran en torno a un fuego originario, produciendo música. Eso es bien interesante porque es que la música que ubicamos, por ejemplo, en un pentagrama, cuando ubicamos que la negra, que la corchea, que la semicorchea, y los vamos ubicando a partir de las líneas, que sol, do, fa, sol, etcétera, etcétera, los vamos ubicando, van generando una armonía, ¿sí? Ustedes comienzan, por ejemplo, allá en un instrumento, ¿no? A jugar con las notas. Y esa combinación de notas, esa combinación de sonido, nos va a dar una melodía. Y la melodía por naturaleza es armonía. Entonces, las esferas que nosotros vemos en el cielo, es decir, los planetas, eh, alrededor del Sol, funcionan de manera armónica y todo está organizado de una manera muy precisa en el universo. Todo está organizado de forma, digamos, coherente. Y entonces acá, en esos opuestos, nos habla Pitágoras de el límite y lo ilimitado, lo impar, lo par, lo que es uno y lo que es múltiple, el derecho y el izquierdo, el masculino y el femenino, el estático y el movimiento, lo recto y lo curvo, la luz, la oscuridad, lo bueno, lo malo, lo cuadrado, lo oblongo. Entonces son los 10 opuestos, ¿sí? Y entonces plantea Pitágoras que el 10 es como el número perfecto porque aquí hay una descripción general de todos los opuestos que se pueden dar en la realidad, ¿sí? O sea, digamos que son como a grandes rasgos 10 grandes opuestos. Por ejemplo, de luz y de oscuridad, pues fácilmente se puede derivar, por ejemplo, el frío y el calor.
De lo recto y de lo curvo, pues se puede, por ejemplo, distinguir la línea y el punto. Ante lo estático y el movimiento, entonces podemos hablar nosotros de lo que van a ser los movimientos de la potencia y el acto. ¿Sí? Cuando hablamos del bien y del mal, podemos hablar de las emociones, del estar felices y el estar tristes. Entonces, allí acontecen todas estas series de opuestos que nos hace pensar en, pues, que el 10 puede llegar a ser ese número que rige toda la realidad, un número perfecto, desde la perspectiva de los pitagóricos. Bueno, chicos, son las 9, entonces vamos a dejar ahí por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, si estuvo comprendido pues el tema de estos primeros presocráticos. La próxima clase seguiremos entonces hablando un poquito de estos pitagóricos y nos meteremos a todo lo que tiene que ver con el ser, entre Parménides y Heráclito. Serán otros autores en la próxima clase. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo claro? ¿Tomaron apuntes? Bueno, entonces vamos a mirar rápidamente quién estuvo por aquí. Listo, muy bien, gracias. Gabriela Álvarez. Presente. Contigo estuvo Natalia, ¿cierto? Sí, señor. Listo, vale. Steven Mancipe. Haider Palacios. Haider Palacios. Presente, profe. Listo. Jessy González. Giraldo. Presente. Listo. Presente, profe. Listo, Juan Pablo. Vicente Mojica. Laura Jimena Presente, Rodríguez. profe. Listo, muy bien. Laura Jimena Rodríguez. Presente, profe. Presente, profe. Listo. Laura Rodríguez. Miguel Ángel Medina. Presente, profe. Karen Piñeros. Presente, profe. Listo, muy bien. Andrés Monroy. Presente, profe. Listo. ¿Alguien me faltó por llamar? Bueno, muchachos. Entonces, no siendo más, los dejo para que vayan a su próxima clase. ¿Listo? Que tengan entonces un... Gracias, profe, que tenga buen día. Lo mismo, que tengan Gracias, entonces un profe, feliz por todo. día. Que tenga buen día. Igualmente. Vale, chicos. Hasta luego, muchachos.